Muy bien. Bueno, pues déjenme compartirles la pantalla. Y según mis notas, nos quedamos en la clase pasada, la del jueves pasado, estudiando este caso. Déjenme, si no son las notas correctas, me tardé unos minutitos porque no la encontraba, pero, pero déjenme mostrárselas para ver si ustedes también coinciden conmigo de que esto fue lo que vimos la última clase, ¿no? Era encontrar un caso que hemos venido acarreando, que es el del circuito este que tenemos aquí, que es una bobina de 1 Henry, una resistencia de 3 ohms y un capacitor de medio farad. Encontramos la ecuación diferencial y ahora dijimos, bueno, nos dan las condiciones iniciales del, del circuito. Recuerden, las condiciones iniciales tienen que ver, permítanme un momentito. Bueno, por favor. Sí. No. Mil disculpas la interrupción, pero si no me quedo sin agua para beber. Entonces decíamos que las condiciones iniciales que se habían planteado eran estas que tenemos aquí. El valor de la salida en el instante 0 es 0 y el valor de la primera derivada en el instante 0 es -5. Entonces, con esas condiciones y con la ecuación diferencial que modela el sistema, podemos resolver y encontramos que los coeficientes de la solución, o sea, planteamos una solución del tipo, como tenemos un polinomio de segundo orden y como el polinomio se puede factorizar en soluciones distintas, primero lambda igual a -1 y otra lambda igual a -2, entonces no tenemos el problema de valores repetidos y entonces resolvemos la ecuación, el sistema lineal de ecuaciones que nos queda. Bueno, primero proponemos una solución, evaluamos en 0 y de ahí podemos sacar los valores, bueno, una ecuación de C1 y C que relaciona C1 con C2. Luego a la solución que proponemos la derivamos, la evaluamos en 0. Sabemos que esa evaluación debe ser -5 y de ahí tenemos la segunda ecuación y de la primera y de la segunda ecuación encontramos los valores de C1 y C2 y aquí tenemos la solución, se le llama de entrada cero, ¿verdad? Acuérdense que de entrada cero es porque tenemos justamente que igualamos a cero, estamos resolviendo la solución homogénea, ¿verdad? Y hasta ahí nos habíamos quedado, ¿no? O habíamos visto ya más ejercicios. Pues según yo, sí, profe, hasta ahí nos habíamos quedado. Ok, y si no, bueno, pues no está de más repetir, repetir algunas situaciones. Entonces, hemos resuelto un ejercicio típico donde los ceros del polinomio característico no están repetidos, ¿verdad? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando los ceros del polinomio característico se repiten? Y entonces vamos a poner otro ejemplo. Y permítanme poner el siguiente ejemplo. Ahora tenemos la solución que es, caray.
La segunda derivada, no sé por qué está tan grueso. Creo que sí es mejor, profe. Bueno, como Sí. usted sea. Bueno, no, digo, si a ustedes les queda mejor, no sé cómo se engrosó la punta, pero si a ustedes les queda bien, por mí está bien, ¿no? La segunda deriva, acuérdense que D es un operador de derivadas, entonces es la segunda derivada más 6 veces la primera derivada más 9 veces esto operado sobre la salida y de t, nos va a dar 3 veces la derivada más 5 veces la entrada f de t. Es un ejercicio donde, digo, no está relacionado directamente con un circuito, pero bueno, no importa qué sea esto, la ecuación diferencial que describe al sistema es este, y tenemos que Y0 en el instante 0 es igual a 3 y Y0' en el instante 0 es igual a menos 7. ¿Ok? Entonces, si utilizamos esas condiciones iniciales, bueno, primero tenemos que resolver, entonces nos queda el polinomio característico, será lambda cuadrada más 6 veces lambda más 9 igual a 0. Y entonces, bueno, pues factorizando esta cosa, ¿qué número multiplicado nos da 9 y sumado nos da 6? Pues vemos que en este caso es lambda menos más 3 al cuadrado, ¿verdad? Es un binomio al cuadrado perfecto, entonces es lambda más 3 al cuadrado. Y entonces ahí tenemos dos repeticiones de la misma raíz, ¿verdad? Lambda igual a 3. Entonces, la propuesta de la solución no puede ser la típica. Tenemos que proponer una solución Y0 de t que sea igual a, ¿se acuerdan que proponíamos aquí? Tiene que ver con una E a menos 3t. Eso sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el 0 es lambda igual a menos 3. Pero aquí, ¿qué ponemos? En los paréntesis, ¿qué ponemos? Ahí es lineal. En vez de una constante es lineal. Exactamente, ¿verdad? Hay una C1 más una T que multiplica a una C2, ¿verdad? Aquí hay una línea recta en vez de simplemente un punto, ¿verdad? Bueno, entonces, pues de aquí, esta es, digamos, la diferencia esencial. De nuevo, podemos describir. Pues podemos hacer lo mismo, o sea, Y0 evaluado en 0, pues fíjense que en este caso, cuando t vale 0, pues me queda C1 que multiplica a E a la menos 3 por 0, que esto es 1, esto vale 1, entonces Y0 es igual a C1, y esto dijimos era 3, ¿verdad? Entonces C1 vale 3. Bueno, la segunda es la derivada Y0' en t, ¿a qué equivale? Bueno, pues si yo propuse esto, entonces es que, que derivada nos queda la derivada de C1, pues nos queda C1, bueno, menos 3C1 a la menos 3t, más primero t C2 por la derivada de la segunda función, entonces es por menos 3
e a la menos 3t más el segundo, que es e a la menos 3t, por la derivada del primero, ¿verdad? La derivada del primero es C2. Esta, si no me equivoqué, ustedes me corregirán. A ver, es la primera, C1, sí, es menos 3, o sea, déjenme ponerlo bien, es menos 3 C1 e a la menos 3t más, bueno, menos 3 t C2e a la menos 3t más C2e a la menos 3t, ¿verdad? Entonces, evaluando y' de 0 en 0, que eso es lo que yo sé que vale menos 7, en 0, que es igual a menos 7, y aquí yo obtengo que si evalúo en 0, pues fíjense, me queda menos 3 C1, este exponente va a dar S elevado a la 0, que es 1, este se multiplica por 0, entonces este no interviene, y este me queda que es más C2 y E a la 0 es 1, ¿verdad? Entonces de aquí puedo sacar, bueno, del primero ya sabía que C1 vale 3, entonces esto menos 7 es igual a 3 por 3 es menos 9, menos 9 más C2, entonces de aquí puedo encontrar que C2 es igual a más 9, 7, 8, 9, C2 es igual a 2, ¿verdad? Entonces, déjenme ver que todo haya salido bien. C1 vale 3 y C2 vale 2, ¿verdad? Entonces, la solución Y0 de T va a ser igual a C1, que quedamos que era 3, más C2, que es 2t, que multiplica a e a la menos 3t. Y aquí tenemos nuestra solución homogénea para un caso donde se repiten las, ¿cómo se llama? Las raíces del polinomio, ¿verdad? Del polinomio característico. Otro ejercicio que viene contemplado es otra ecuación diferencial, ahora d cuadrada más 4d más 40, multiplicada por y de t, es igual a d más 2 multiplicada por f de t, y las condiciones iniciales son y0 de 0 es igual a 2 y y0' de 0 es igual a 16.78. Bueno, entonces en este caso nos queda que lambda cuadrada más 4 lambda más 40 va a ser igual a 0 porque estamos resolviendo el polinomio característico. Entonces, en este caso, bueno, si hacen ahí, si resuelven la cuadrática que tenemos aquí, van a darse cuenta que lambda 1 tiene que ser igual a menos 2 más J6. Este de poner J primero y luego el número es una forma de notación, ¿no? Para, digamos, subrayar que es un número imaginario, porque cuando le ponemos 6J, podríamos confundirnos y decir que es
la J es una variable, ¿no? Y no, acuérdense que la J, en este caso paréntesis, la J es igual a la raíz de -1, ¿verdad? Entonces, por eso el libro lo suele poner del lado izquierdo en vez del lado derecho. Es lo mismo, ¿no? Solo es una precaución, ¿no? Y lambda 2, pues acuérdense, debe ser el mismo valor de B, y aquí, acuérdense, tiene la raíz cuadrada de no sé qué tantos para allá que para acá, y entonces nos debe de quedar un menos J6, ¿verdad? De tal manera que esto, realmente la factorización es lambda más 2 veces menos J6 multiplicado por lambda más 2 veces más J6. Bueno, pues ya sabemos las raíces, entonces podemos decir que lambda 1 y 2 son justamente menos 2 más menos J6, ¿verdad? Que cumple con, obviamente debe de cumplirlo con el teorema fundamental del álgebra, que dice que para un polinomio de orden 2, cuya raíz es un número complejo, como lo tenemos aquí, el complejo conjugado también es solución. Ah, pues sí, miren, aquí está el número complejo menos 2 más J6, y el complejo conjugado es simplemente cambiar el signo de la parte imaginaria, ¿verdad? Entonces, todo debe de cuadrar como sucede, ¿no? Entonces, lo que yo debo proponer como solución, pues es, no se repiten las raíces, son raíces diferentes, pero son complejas conjugadas. Entonces, Y0 de t va a ser igual a C1 a la lambda 1 de t más C2 a la lambda 2 de t, pero fíjense que, dado que son complejos conjugados, yo puedo decir que esto es igual a un medio de, fíjense, como tenemos complejos conjugados acá arriba, esto es un coseno de, a ver, espérenme un segundo, de la parte imaginaria, o sea, el coeficiente 6 es la frecuencia 6t más una teta, que es un ángulo que tiene que ver con la... A ver, vamos haciéndolo con cuidado. Dijimos que cuando teníamos e a la j teta más e a la menos j teta, esto entre 2, esto es igual al coseno de teta t al coseno de teta t, ¿verdad? Bueno, al coseno de teta, realmente. Bueno, pero fíjense que aquí vamos a tener un C1, este valor e a la lambda 1t es e a la lambda 1, que es menos 2 más 6, bueno, J6t más un C2 e a la menos 2 menos J6, ¿verdad? Y estas cosas las podemos separar como C1e a la menos 2t, es el primer elemento, por e
a la J a la J6 T más un C2 E a la menos 2T por E a la menos, bueno, aquí me faltó una T, a la menos J6T, ¿verdad? Y entonces, si factorizamos, esto me va a quedar, espérenme un segundito, me va a quedar que lo puedo utilizar una constante C, bueno, ahorita vemos cuál es el valor de esa constante C, por E a la menos 2T, que es este E a la menos 2T y este E a la menos 2T están ahí, por el coseno, y aquí, fíjense, me queda E a la J6T y E a la J menos 6T, que es esta cosa parecida de acá, entonces me queda el coseno de lo que tengo aquí adentro, ¿verdad? Y el coseno de lo que tengo aquí adentro es coseno de de 6T y déjenme ver cómo puedo yo llegar rápidamente a este valor de teta. Déjenme ver si hay a lo mejor debe de haber una identidad trigonométrica que me facilite la vida. La estoy buscando en la sección que dijimos que había que revisar al principio del curso. Aquí estamos. Los números complejos. Tan, tan, tan. Tarran. Pum. Déjenme el seno, sumas, identidades trigonométricas, coseno de x más y es donde están la relación entre exponenciales y senos y cosenos. Pues aquí, de aquí podríamos haber sacado esto de una manera más sencilla, ¿no? Recordando que E a la J a la más menos JX es igual al coseno de X más menos J seno de X. Déjenme ver que esto ya se volvió lento. Estuve descubriendo que para evitar eso, me salgo y vuelvo a entrar. Entonces tengo E a la J. Entonces, a ver, si tenemos C1, E a la lambda 1T más C2, E a la lambda 2T, y teníamos que lambda 1 es menos 2 más 6J, y lambda 2 es menos 2 menos 6J, y la cosa me queda
que es el coseno de x más j seno el seno de x. Y pues de aquí puedo sacar esto. A la j tan como, espérenme un segundo. Esto ejemplos tum, es e a la j a ver, es que no acabo de justificarme a mí mismo porque el problema que tengo es el siguiente, a ver si alguien lo ve más rápidamente de lo que se me está sucediendo aquí. Este C1e a la menos 2, más C2, lo puedo expresar como una constante C, e a la menos 2t, coseno de 6t más una teta, y ahora lo que tengo que hacer es encontrar, en vez de encontrar C1 y C2, tengo que encontrar C y teta. Y, o sea, es una manera diferente de encontrar el valor de C1 y C2, porque C1 y C2 seguramente van a tener relaciones con C y con teta. Y bueno, denme, para poder avanzar, déjenme pendientes esta situación, ¿no? Que esta C1e a la lambda 1t, me están escuchando porque me marcó una mala calidad en la señal. Sí, sí lo escuchamos, profe. Ok. Sí, sí se escucha. Avísenme si algo se atora, porque me está diciendo que tengo una mala calidad en el internet y que digo, de nada sirve que yo hable como loco. Bueno, Maestro, sí. yo quería comentarle si es que, no sé si fue el internet o qué pasó, pero ahí ese seno de t de e más menos jx, ¿es una t lo que esté ya luego después de la x? Porque ahí como que sí se ve Esta cortada. cosa, ¿verdad? E a la más menos jx es el coseno de x más j seno de x, ¿verdad? Y aquí es un paréntesis. ¿Ese es ahí donde te referías? Sí, profe, gracias. Sí, acuérdate que son, digamos, de las propiedades que relacionan a las funciones trigonométricas con la exponencial, ¿verdad? Una de ellas es la otra de ellas es e a la j teta menos e a la menos j teta entre 2. Esto es igual al seno teta, al seno de teta, ¿verdad? Entonces, tratando de usar estas tres situaciones, lo que yo estaba tratando de hacer era llegar a esta conclusión, a que tenemos la solución homogénea del sistema, es una C por E a la menos 2t, por el coseno de 6t más teta, ¿verdad? Denme, si quieren, ahora que termine la clase, deduzco esto, porque ahorita no lo veo y estoy frustrado para avanzar. Bueno, Sí. ahorita no sé. ¿Por qué no utilizamos primero la condición inicial y es 0?
para establecer una relación entre C1 y C2. Y luego hacemos, ya una vez establecida una relación entre C1 y C2, ya podemos encontrar el corrimiento en fase de teta. Bueno, sí, vamos haciendo eso. O sea, a ver, entonces dijimos que Y0 de T es igual a C1 E a la menos 2, como habíamos dicho, E a la menos 2 más J6 por T, más una C2 E a la menos 2 menos J6 por T. Y entonces, lo que sabemos, recordemos, es que Y0 en el tiempo 0, dijimos que era igual a, déjame ver, aquí está, a 2, y Y0' en el tiempo 0 es igual a 16.78. Entonces, pues hagamos lo que comentas, ¿no? La primera ecuación la podemos encontrar sustituyendo el valor de T0 y entonces me queda Y0 de 0, que era 2, entonces aquí hay un 2, es igual a una C1E a la, fíjense, si le pongo un 2 aquí, entonces es E a la menos 4 multiplicado, bueno, más a la menos 4, no es cierto, ¿verdad? A la menos 4 por 0, esto sea a la 0, esto sea a la 1, bueno, ese 1 más, y lo mismo va a suceder aquí, si le pongo en 0 va a ser C2, ¿verdad? Entonces ya me queda que C1 más C2 es igual a 2. Y ahora, la segunda parte, esa es la más, la que tiene que desarrollarse un poquito más, es la derivada de la solución que quedamos, que era, fíjense, es menos 2 más J6, que es el exponente, todo esto por C1, E a la menos 2 más J6T. Hice simplemente la derivada, más, y ahora me queda un menos 2 menos J6 C2, E a la menos 2 menos J6 T. Y todo esto, dijimos que si lo evaluamos en 0, me va a dar 16.78. Y evaluado en 0 esto, fíjense que es menos 2 más J6 multiplicado por C1 más menos 2 menos J6 multiplicado por C2, ¿verdad? Evaluado en 0, Ok, entonces, en una ecuación me queda que, entonces, de 1, yo tengo que C1 más C2 es igual a 2. Del otro lado, tengo que 16.78 es igual a menos 2 C1 menos 2 C2, y menos 2 C1 menos 2 C2, más C1, más, bueno, más J, C1, 6, menos J, C2, 6, ¿verdad? Y entonces de aquí, si se acuerdan, ahora lo que tenemos en este caso es que C1 y C2 pueden pertenecer a los números complejos, ¿verdad? No tienen por qué ser los valores reales de esas coeficientes, ¿verdad? Pero lo que sí sé de esta ecuación es
que la parte imaginaria, o sea, si yo sumo C1 más C2, me tiene que dar un 2. Y si yo hago esta cosa, me tiene que dar un 16.78. Entonces, fíjense que puedo separar la parte real y la parte imaginaria. Entonces, sí, recuerden que C1 va a ser igual a, déjenme ponerle A, más J veces B, y C2 va a ser igual a BC más J veces D. ¿Sí? Entonces, fíjense, C1 más C2 es A más J veces B más C más J veces D. J veces D. Esto tiene que ser igual a 2. De aquí, si yo la parte 1, la parte real, entonces me queda que A más B tiene que ser igual a 2. Y la parte imaginaria, B, no, A más D, A más C, perdón, A más C. A más C tiene que ser igual a 2. Y la parte imaginaria, que es B más D, tiene que ser igual a 0. ¿Por qué? Porque aquí no tengo ninguna componente imaginaria del otro lado de la igualdad, ¿verdad? Es relacionando la parte real con la parte real, la parte imaginaria con la parte imaginaria. Entonces ya tengo estas dos ecuaciones. A más C igual a 2, B más D igual a 0. Hago lo mismo de este lado. 16.78 es igual a menos 2 veces A menos C1, dijimos que es A más JB, entonces menos 2 veces, bueno, menos J 2 veces B, es esto. Luego menos 2 veces C menos 2 veces, bueno, menos J 2 veces, esto es un 2, 2 veces D, es esto y esto, más J C1, que es A, bueno, aquí un 6, 6A, más J 6, bueno, menos, más J cuadrada, porque estoy multiplicando por B, J6B, y luego menos JC6, esto es esto, menos, por más es menos J cuadrada, J por J cuadrada, 6D, ¿verdad? Entonces de aquí, fíjense, la parte real que es 16.78, 16.78. Juntemos la parte real, ¿no? Tenemos menos 2A, esta J no, esta menos 2C, este ya está, este ya está, este es una parte imaginaria, esto es otra parte imaginaria, aquí tengo un término cuadrático de J, entonces esto es menos, acuérdense que J cuadrada vale menos 1, entonces menos 6 veces B, y luego J cuadrada también, este es imaginario, este es real, sí es real, y me queda un más 6 veces D, ¿verdad? Entonces ya tengo mi ecuación 1,
mi ecuación 2, la ecuación 3, y ya nada más me falta la otra ecuación, que es la de la parte imaginaria. Entonces aquí la parte imaginaria vale 0 de este lado de la igualdad, porque 16.78 es un número real, y vamos juntando la parte imaginaria, que es menos, bueno, J ya no la necesito poner porque estoy viendo la parte imaginaria, menos 2 veces B, aquí es real, aquí es menos 2 veces D, y luego más 6 veces A, 6 veces A, y luego esto fue a menos 6 veces C. Y esta es mi cuarta ecuación, ¿verdad? Entonces yo tengo 4 incógnitas, A, B, C, D, y tengo 1, 2, 3, 4 ecuaciones A, B, C, D, ¿no? Y de ahí yo encontraría cuál es el valor de A, cuál es el valor de B, cuál es el valor de C, cuál es el valor de D, lo sustituyo, y después simplificaría las ecuaciones. A lo mejor, déjenme ver si eh, de hecho el libro lo que propone es algo. Ah, ya. Es que lo habíamos visto, es que no me acordaba yo de eso. Bueno, de aquí podemos sacar ABCD y luego, poner las cosas. Pero déjenme recordar algo que ya teníamos y que nos va a servir mucho. Déjenme ponerlo de este lado. Habíamos dicho, fíjense, que tenemos la solución que hemos planteado. Y0 de t es igual a C1 a la alfa más J beta T, es el número complejo que nos dio aquí, más una C2 a la alfa menos J beta T. ¿Ok? Eso es la propuesta que hacíamos. Y ahora lo que voy a tratar de relacionar es alfa, betas, C1, C12, ¿no? Pero, y esto era lo que no contemplé y simplifica la cosa, la solución Y0 de T es una función real. O sea, regresa a un número real, no regresa a un número complejo. Entonces, esto solo es posible, y ahí es donde vamos a simplificar, si C1 tiene una forma de una constante entre 2 a la j teta, y ahí era donde me faltaba esta teta, y C2 es igual a una constante entre 2 a la menos j teta. De tal manera que si esto es así, o sea, las constantes C1 y C2, fíjense, son números complejos conjugados. Entonces, ¿para qué? Para que acuérdense que la parte imaginaria de este término, el que estoy poniendo en la llave, es un número complejo. Es el coseno de alfa
es E a la alfa coseno de beta teta más J veces el seno de beta teta, ¿verdad? Y aquí lo mismo, pero con un signo menos para que se eliminen, solo C1 y C2 solamente se pueden eliminar la parte imaginaria si C1 y C2 son complejos conjugados. Entonces, de aquí era donde salía esto que no me aparecía. Y de 0 de t va a ser igual si yo pongo estas condiciones, entonces me queda que Y0 de t es C E a la alfa t por el coseno de beta t más teta, donde podemos descubrir que ¿cuánto vale beta? Pues ya sabemos, es la parte imaginaria de la raíz. ¿Cuánto vale alfa? Alfa es la parte real de la raíz. ¿Cuánto vale C? Pues eso es lo que tenemos que descubrir. Entonces, ahora sí, si yo tenía que Y0 de T, habíamos dicho que era, fíjense, una C a la menos 2T, porque con nuestro ejemplo, alfa es igual a menos 2 y beta es igual a 6. Entonces, si alfa es igual a menos 2, aquí me tengo a la menos 2t, coseno de 6t más teta, y ahora ya puedo encontrar c y teta, ¿verdad? O sea, lo que no encontraba, el caminito que no encontraba sobre cómo relacionar C1 y C2 y C y teta, se simplifica diciendo que C1 y C2 tienen que ser complejos conjugados, ¿no? El caminito que por acá seguimos también es válido. O sea, yo puedo encontrar los valores A, B, C y D, y una vez que los tengo, sustituirlos y regresar, y voy a llegar exactamente al mismo camino, pero fíjense que este camino se complicó más. En vez de tener aquí, voy a tener una incógnita que es la C y otra incógnita que es la teta, y acá voy a tener 4 incógnitas, la A, la B, la C y la D. Entonces, pues el camino es más difícil, ¿verdad? Entonces, lo único que no encontraba y que me frustraba mucho era esto, pero ahí está la explicación, ¿no? Es que C1 y C2 tienen que ser complejos conjugados. ¿Dónde está lo complejo conjugado? Bueno, porque aquí hay un más y aquí hay un menos, ¿verdad? ¿Sí, sí queda claro el asunto? Sí, profesor. Muy bien, entonces, ya que tenemos esto, pues evaluemos lo que sabíamos, ¿no? Y0 de t, Y0 de 0, Y0 de 0, dijimos que esa era una condición inicial y dijimos que valía 2, y entonces, pues, evaluemos en t igual a 0, entonces me queda una c, e a la 0 es 1, coseno de 6 por 0 es 0, más teta, entonces me queda coseno de teta. Muy bien. Y luego, exacto, C coseno de teta, y en el otro, Y0' de t, ¿cuánto va a valer? Pues hay que derivar esta cosa, ¿verdad? Es el primero por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada del primero. Entonces es una c e a la menos 2t, el primero por la derivada del segundo. La derivada del coseno es el seno. Entonces me queda la derivada del coseno es el seno. El seno. Eh, bueno, sí. Es el seno de
6t más teta multiplicado por 6, ¿verdad? Por la derivada de aquí. Y la derivada de aquí adentro es 6. No sé si me estoy equivocando en un signo. Es 6c Sí, a la profe, menos. la derivada del coseno Ay, es el coseno, menos. ¿verdad? Claro, pues ya no me salen estas cosas. La derivada del coseno es menos seno y la derivada del seno es el coseno, es el que me... espérenme un segundito, déjame ver qué tanto avisan aquí. Listo. Entonces ya tenemos esto. Sí, ahora sí ya está el signo menos por el 6 y luego más el segundo por la derivada del primero y la derivada del primero pues va a ser un menos 2ce a la menos 2t por el coseno de 6t más teta. Y entonces, a ver, déjenme ver, me queda ya todo esto expresado así, es un menos, aquí era un menos 2 veces c a la menos 2t coseno de 6t más teta menos, y aquí es 6 veces c a la menos 2t, 2t seno de 6t más teta. ¿Ok? Evaluando en t igual a 0, en t igual a 0, entonces me queda que esto dijimos que era 16.78, 16.78 es igual a menos 2c, a la 0 es 1, coseno de 6t, pero t vale 0, entonces coseno de teta, menos 6 veces c, a la 0 es 1, seno de teta, ¿verdad? Seno, seno de teta. Y ya teníamos por el otro lado que esto no. Entonces, fíjense, en resumen, voy a poner aquí el resumen. Este número 2 es 2 igual a c coseno de teta de esta ecuación. Esta es la ecuación 1. Y la ecuación 2 es 16.78 es igual a menos 2c coseno de teta menos 6c seno de teta. ¿Sí? Entonces, bueno, pues de aquí, si de aquí puedo sustituir esto, me queda que c coseno de teta es igual a 2, pues sustituyo aquí, fíjense, me queda menos 4, es, déjenme para cambiarme de hecho, está como que se me descalibra la...
Vamos a agregar slides de este estilo. Vamos a ver. Entonces vamos a sustituir a esto, ¿no? Déjenme ponerlo aquí. Pointer. Pen. Entonces dijimos que 16.78 es igual a, era menos 2 por el c coseno de teta, pero c coseno de teta es 2, entonces es un menos 4. Es un menos 4 más, o menos, más bien entonces es menos 6c seno de teta, ¿verdad? Entonces esto nos queda que, espérenme un segundo, menos 12 coseno de teta, la solución de las dos incógnitas, c coseno de teta y c seno de teta. Y si lo que se propone es... Profesor, sí. ahí en el valor de C ya podríamos sustituir directamente 2 sobre coseno de teta y ya nos va a quedar la tangente. Pues sí. Entonces C dijimos que es 2 sobre coseno, ¿verdad? Coseno de teta. Y entonces si sustituimos ahí, nos queda 16. Este más 4 es 20.78. Pero ya no me da. Bueno, vamos a ver. Sí hice bien las cosas acá. Sustituí c coseno de teta. Aquí tengo c coseno de teta por un 2, entonces me queda menos 2 por 2 son menos 4. Y de este lado, lo que decimos es, como tenemos un c aquí y despejamos es 2 entre coseno de teta, me da 2 entre el coseno de teta, entonces 16.78. Este menos 4 lo paso para acá, entonces me da un 20.78 es igual a menos 6 y la C, que es menos 12, ahí está, menos 12. Seno de teta entre el coseno de teta es la tangente de teta, ¿verdad? Entonces la tangente de teta es igual a 20.78 entre, bueno, con un signo menos, entre 12, que esto es igual a menos, sí, ¿quién tiene calculadora? 20.78 entre 12, 1.7316. 1.7316. Entonces, teta es igual a tangente a la menos 1 de esto que encontramos, de menos 1.7316. ¿Y esto cuánto vale teta? Menos 1.04. 1.04. Estos son radianes, ¿verdad? Sí, profesor. Sí, ¿tuviste cuidado de poner tu calculadora en radianes? Sí, de hecho yo ya lo terminé y sí me dio ese mismo valor. Ok, Es igual a pi tercios también. exactamente, ¿verdad? Esto es igual a menos pi tercios. Sí, menos pi tercios. A menos pi tercios. Y
Si ya tenemos teta que es igual a menos pi tercios, ahora lo único que necesitamos es encontrar c, ¿verdad? Y ahora c, pues es igual a 2 entre el coseno de menos pi tercios. Y esto, si el libro no se equivoca, pues c es igual a 4, ¿sí o no? Sí, efectivamente. C es igual a 4. Entonces, lo que hemos encontrado después de haber hecho todas estas maromas trigonométricas es que y0 de t es igual a 4 a la menos 2t coseno de 6t menos pi tercios. Para simplificar las cosas, nos convendría encontrar rápidamente la relación entre, o sea, una vez que tenemos Cs aquí, donde tenemos Cs, alfas y betas, fíjense que nos queda E a la menos alfa, coseno de esto beta, más teta y teta. Es que yo tengo, espérenme, déjame, nunca lo encontré en el librito, pero aquí deberíamos de tenerlo. Solución de ecuaciones cuadráticas y cúbicas. Cúbicas, cuadráticas. ¿Cómo podemos descubrir rápidamente la beta y la teta? No, pues sí, tenemos que hacer hacer estas maromas mentales para llegar a esta solución. Fíjense, entonces, moraleja, cuando ustedes tienen, cuando la solución lambda 1 y 2 es igual a un número complejo que dijimos que era alfa más menos j beta, siempre vamos a tener la solución en forma, en el tiempo, va a ser una c e a la menos alfa t por el coseno de beta t más teta, ¿verdad? Ese es el caminito. Entonces ustedes dicen, bueno, sí, mira, ya me tocó, ya encontré que es un número complejo con su complejo conjugado. Entonces, en el tiempo las soluciones de este estilo y ya nada más evalúan y calculan cuánto vale C y calculan cuánto vale teta, ¿verdad? Bueno, ¿cuál sería el caso más complicado? El caso más complicado es cuando tuvieran, ¿cómo se llama? Raíces complejas repetidas, ¿verdad? Entonces ahí pues ya la cosa tendría que quedar esto de C1 más T veces C2 y luego ya todo lo que se pusieron ahí. No va a ser, digamos, un caso en donde analicemos estas cosas. En general nos vamos a quedar con estos tres casos, ¿no? Raíces que no se repiten, como era el ejemplo, raíces que se repiten, pero son raíces reales, y luego raíces que tienen valores complejos. Bien, ahora sí, quiero llegar a una discusión de cómo le vamos a hacer, cómo encontrar las
condiciones iniciales en el laboratorio. Y creo que esa parte ya la habíamos empezado a discutir. ¿Qué significa el tiempo t igual a 0? Es un instante de tiempo. Y entonces, aquí recordemos qué significa el 0 por la izquierda y qué significa el 0 por la derecha. ¿Sí se acuerdan que esta simbología que trataba de decir? El 0 por la izquierda es cuando nos aproximamos a 0 por los negativos, ¿no? Exactamente, ¿verdad? Son instantes anteriores al 0, pero anteriores, ¿verdad? Es un instante antes de que el 0 suceda. Ese es el 0 por la izquierda. Y el 0 por la derecha es un instante después de que el 0 sucedió. O sea, el signo nos dice esto que tú comentabas, ¿no? Nos acercamos por la izquierda o nos acercamos por la derecha. Pero el significado físico es, si yo mido las cosas en 0 por la izquierda, o el 0 menos, quiere decir que estoy haciendo la medición un instante antes de que suceda t igual a 0. Y si lo hago por el lado derecho, es un instante después de que suceda el t igual a 0. Y recuerden, recordando, ¿cómo se llama? Análisis de circuitos. ¿Qué decíamos sobre un capacitor? En un capacitor, ¿qué es lo que va a hacer el capacitor? ¿Qué es lo que impide el capacitor que haya cambios bruscos entre sus extremos? Y bueno, lo mismo sucede en una bobina, ¿verdad? En una L, o sea, en una bobina. ¿Qué es lo que no va a aceptar la bobina que cambie? ¿Y qué es lo que no va a aceptar que cambie bruscamente? ¿Y qué es lo que el capacitor no va a aceptar que cambie bruscamente? El cambio. Ajá, sí, les escucho. Creo que para las bobinas es la corriente y Ajá, el capacitor, el voltaje, ¿no? exactamente, ¿verdad? En una bobina, el cambio de corriente no puede ser abrupto. O sea, si yo, acuérdense que la bobina es un alambrito, ¿verdad? Ahí enredado. Si yo aquí lo que hago es pongo una corriente, una fuente de corriente que tiene un comportamiento así, paz, o sea, cambia la corriente abruptamente en 0 por la izquierda y el 0 por la derecha. Y en la corriente lo conecto así. La bobina va a hacer todo lo posible para que esto no suceda. Va a generar un cambio de voltaje en sus extremos que impida que la corriente cambie así de bruscamente. Y el capacitor hace lo mismo. El cambio de voltaje no puede ser abrupto.
Entonces, en una bobina, esto, si la I de T es esto, no podemos, físicamente, la bobina no va a permitir que esto suceda. ¿Ok? Entonces, yo sé que en una bobina, la I de 0 por la izquierda tiene que ser igual a la I de 0 por la derecha. Y en un capacitor, el voltaje de 0 por la izquierda tiene que ser igual al voltaje de 0 por la derecha. Sí, lo abrupto realmente en términos matemáticos significa discontinuidades, ¿verdad? Un cambio instantáneo, distinto, o sea, un salto, una discontinuidad en la derivada, ¿verdad? Entonces, si yo tengo un capacitor que va a impedir que el voltaje cambie instantáneamente, entonces yo puedo decir que el voltaje en el capacitor, esto es el voltaje del capacitor, ¿verdad? Voltaje del capacitor. Y esta es la corriente de la bobina. La corriente de la bobina, el voltaje del capacitor antes de 0 y después de 0 tiene que ser igual. Y la corriente en una bobina antes de 0 y después de 0 tiene que ser igual. Y de eso me voy a valer para poder hacer mediciones en el laboratorio, porque fíjense que el problema teórico, digamos, de todo esto, es que una medición realista en el laboratorio es imposible de hacerla en un instante de tiempo cero. Medir lleva tiempo. Si tú quieres medir en un instante de tiempo, ya te amolaste, porque como lleva tiempo, pues cuando ya hiciste la medición, ya pasó el tiempo, y entonces ya no mediste en el instante que tú querías. ¿Ok? Pero aquí lo que te dicen es, mira, si tú mides cosas apropiadas, por ejemplo, el voltaje del capacitor o la corriente de la bobina, no importa que lo hayas medido antes de 0, que justamente después de 0 va a ser el mismo. Y la corriente de la bobina lo mismo. Entonces, ¿qué te parece si lo que hacemos es que la situación del circuito se mantenga estable hasta antes del tiempo cero? O sea, que las cosas no cambien antes del tiempo cero, que a partir del tiempo cero las cosas puedan cambiar. Pero antes del tiempo cero, todo mundo dice, engarróteseme ahí, ¿no? O sea, como el jueguito ese de los niños de no te mueves, o no me acuerdo cómo se llamará ahora, pero era esa la idea, ¿no? O sea, la gente no se puede mover hasta que haya una instrucción. El circuito se debe de mantener estable hasta el instante del tiempo cero. A partir del tiempo cero, que se muevan las cosas como quieran moverse. Pero yo tengo el cuidado de medir los voltajes en los capacitores y las corrientes en las bobinas, porque yo sé que ahí no va a haber un salto instantáneo. No así, por ejemplo, las corrientes en los capacitores sí pueden cambiar instantáneamente, o los voltajes en las bobinas sí pueden cambiar instantáneamente. Entonces, si yo mido el voltaje en la bobina en un tiempo cero, yo diré,
uy, pues ¿a qué horas lo medí? ¿Lo medí antes de 0? ¿Lo medí después de 0? Porque no lo puedo medir exactamente en 0. Pero si yo lo que cuido es ver la corriente de la bobina, digo, mira, yo sé que el sistema estaba estable antes de 0, entonces no importa que me tarde un ratito en medir a la corriente de una bobina, como sé que en el instante 0 no va a haber un cambio abrupto, pues da lo mismo haberlo medido un instante antes o el tiempo en el que estuvo estable el circuito, ¿verdad? Les digo, no así para el voltaje en la bobina, pero lo mismo para el capacitor. O sea, si yo tengo la medición del voltaje en un capacitor y la vengo midiendo desde hace 5 minutos y no ha pasado nada, pues ya sé cuánto vale. Y yo sé que en el instante 0 cerré el circuito y empieza a hacer cosas extrañas. Ah, pero no importa, como yo medí el voltaje antes del tiempo 0 y yo sé que solamente va a empezar a cambiar a partir del tiempo 0, entonces, pues mi medición anterior al tiempo 0 en el voltaje del capacitor es válida. ¿Sí logran captar ese detalle fino? Sería como la carga y la descarga, ¿no, profesor? Exactamente, ¿no? Acuérdense cómo sucedería el voltaje, la corriente a ver, vamos a ver primero el voltaje de un capacitor que en un tiempo 0, déjenme poner esto, ¿no? Ustedes empezaron con un circuito, déjenme cambiarme aquí. Ustedes tienen un capacitor. Aquí tienen un cierto voltaje más menos un cierto voltaje B. Aquí tienen cerrado el circuito. Y dicen, mira, para T, en T igual a 0, yo voy a abrir el circuito. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto vale aquí es más menos el voltaje del capacitor? ¿Cuánto vale el voltaje del capacitor en el tiempo T para T menor que 0? Sería el voltaje V. El voltaje V, ¿verdad? V para, bueno, VC en 0 por la izquierda. O sea, antes de que yo le abra al circuito, yo sé que esto es igual a V. ¿Ok? Pero yo sé también que el voltaje en un capacitor no puede cambiar instantáneamente. Entonces, yo sé que también BC en 0 por la derecha tiene que ser igual a BC en 0 por la izquierda, que dijimos que esto era igual a B, y por definición, si el 0 por la derecha y el 0 por la izquierda es el mismo, pues este es el voltaje del capacitor en el tiempo 0. ¿Verdad que sí o no? Sí, profesor. Bueno, Sí, te escucho. digo, en este caso no vamos a descargar el capacitor. Entonces el voltaje va a ser el mismo antes y después de 0. Bueno, sí, perdón, sí, tienes toda la razón del mundo. Aquí imagínate que yo tengo una resistencia, para que sea más realista, entonces el voltaje no es BC, es el voltaje BR, ¿verdad?
Pues que es del mismo B, perdón, ahí lo mismo sucede, ¿no? Que es igual a B. Entonces, imagínate que esto está así, ¿no? Desde tiempos inmemoriales, tú tienes conectado ¿cómo se llama? Tu fuente, que tiene cierto voltaje B, dejas que se cargue, tiene todo el tiempo del mundo ahí conectada esta fuente, y en el instante t igual a 0, abres el circuito. El cambio de la corriente y del voltaje en una resistencia puede ser instantáneo, ¿verdad? La resistencia no tiene problemas de que le cambien rápidamente nada, pero el capacitor sí tiene problemas en que le cambien el voltaje, no la corriente puede cambiar abruptamente, pero el voltaje no. Entonces, fíjense, si yo, ¿cómo sería la corriente? Pensemos aquí, la corriente del capacitor. La corriente del capacitor es la que pasa por el capacitor. ¿Qué pasa con IC en T's menores, donde T es menor que 0? ¿Cuánto vale IC de T? Voy a ceder la palabra, profe, Sí. si alguien quiere. El que quiera contestarme cuánto vale IC, desde tiempos infinitos viene cerrado el circuito. El capacitor ya está cargado al voltaje que dijimos, es el voltaje de la resistencia, que es justamente B. ¿Cuánto vale la corriente que pasa por el capacitor? ¿Cuánto vale I de C de T en términos de B? Acuérdense que es 1 sobre C. ¿Y qué venía a ver aquí? La derivada del voltaje, ¿no? La derivada del voltaje C en dt, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto vale la corriente si el voltaje... Ajá, sí. No, es 1 sobre C. Ya no estoy seguro, sí, ¿no? Bueno, no sé si yo recuerdo mal, pero según yo era la capacitancia, ¿no? Por la derivada Sí. del voltaje. A lo mejor sí, a lo mejor sí. Aquí es C por... Sí, es C por dB en dt, ¿verdad? Sí. Ajá. C por dB en dt. Entonces, ¿cuánto dijimos que vale la corriente si la derivada, cuánto vale la derivada del voltaje C para tiempos menores que 0? 0. 0, ¿verdad? Entonces, IC de T es igual a 0 para tiempos menores que 0. Pero ¿cuánto vale para tiempos mayores o iguales que 0? IC de T en el instante 0, en el instante en que yo abro el circuito, entonces esto se empieza a descargar, ¿verdad? Entonces los electrones empiezan a fluir hacia la resistencia, y entonces, pues esto seguramente es diferente de 0. Y como los electrones van de más hacia menos y la corriente la puse en la dirección contraria, seguramente lo que voy a ver es, si yo grafico la corriente con el tiempo, lo que voy a ver es valía 0, 0, 0, 0, 0, y en el tiempo 0, púmbatelas, brincó y luego va a ir disminuyendo, 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 ¿verdad? Aquí hay una discontinuidad. Entonces, si yo me preguntara cuál es la corriente
en el tiempo cero, uy, pues es medirla en el instante cero, ¿verdad? Chale, la mido por acá o la mido por acá, me va a dar diferente, ¿verdad? Pues no, no midas la corriente, mide el voltaje. ¿Qué pasa con el voltaje? Si yo grafico el voltaje, aquí tengo el voltaje DC en T, y aquí tengo T. Fíjense, el voltaje si empieza valiendo B, desde menos infinito viene valiendo B, y en el instante T igual a 0, esto empieza a bajar, ¿verdad? Pero fíjense que no hay una discontinuidad como la corriente. Aquí, si lo mido por la izquierda o lo mido por la derecha, me va a decir que mide lo mismo. Entonces, lo que yo tengo que hacer en el laboratorio para ver condiciones iniciales es medir las características que me aseguran que no importa si lo mido tantito antes o lo mido un instante después, la medición está bien hecha. En cambio aquí, si yo mido la corriente un instante antes, me va a decir que es 0, y un instante después de 0 me va a decir que vale esto, pues ya ahí tengo problemas de discrepancias, ¿verdad? Pero acá no. Es sutil la diferencia, pero es fundamental, ¿no? Y lo mismo va a suceder cuando tenga yo una corriente en una bobina, pero ahora la situación va a ser invertida, ¿verdad? Primero, lo que yo quiero medir en una bobina es la corriente, porque esa sé que no va a cambiar, pero el voltaje ese sí puede cambiar abruptamente, como en este caso la corriente cambió en el capacitor. Profesor, Sí. entonces, ¿qué pasaría si conectáramos, por ejemplo, una bobina a Ajá. la corriente alterna? A ver, yo pongo una bobina y yo le pongo una fuente de corriente. Así me estás diciendo, ¿no? ¿Qué pasa si yo pongo esto? ¿Sí? Sí, Bueno, y la corriente va alternando. alternando, bueno, pues puede ser una corriente así, ¿no? Y ahí pues, no pasaría gran cosa porque no estás teniendo discontinuidades, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Si yo trato de seguirte tu idea, es ¿qué pasa si la corriente es así? ¿Sí? Una I de T1 y esto es una I2 de T. Y la pregunta es, oye, ¿cuál es el voltaje de la bobina para cuando tenemos I1? Ah, bueno, pues es lo mismo, acuérdense, ahí tenía que ver con L de I en dt, y pues la derivada de un coseno es un menos seno, y la. Pero esta cosa donde tenemos pulsos, pues fíjate que lo que va a suceder es que BL son impulsos, ¿verdad? O sea, aquí tienes un brinco, entonces te va a suceder que para acá tienes un impulso así. Cuando va de más a menos, entonces tienes un impulso para acá abajo. Y así sucesivamente, ¿verdad? Oye, pero pues esto son deltas de Dirac y las deltas de Dirac valen infinito en cero. Ah, o sea que los voltajes pueden tomar valores infinitos en un instante cero de tiempo y valores menos infinitos en otro instante cero de tiempo. Bueno, si yo lograra físicamente hacer brincos así perfectos, sí, yo tendría voltajes infinitos aquí y acá. De hecho, los coches
los coches hacen, los de combustión de gasolina, la chispa que enciende al combustible que está bajo presión y mezclado con oxígeno, es una bujía, si se acuerdan, ¿no? Tienen ahí cosas que se llaman bujías, y las bujías no son nada más que una barra metálica con otra barra metálica, de hecho, realmente con puntitas así, relativamente cercanas, y lo que hacemos es precisamente esto: generamos un voltaje gigantesco entre las orillas, de tal manera que se rompa el dieléctrico del aire y ¡pac!, genere un chispazo. Antes lo que hacía que los coches se encendieran eran unas cosas que se llamaban platinos, ¿no? Los platinos del carro, no sé si han oído a sus papás o oyeron alguna vez a sus papás: se me cerraron los platinos, ¿no? Cerrarse los platinos significaba que, bueno, estas chispas están adentro del motor, ¿verdad? Pero por fuera había un circuito que eran los platinos, que estos estaban girando para adentro y para afuera constantemente. Tocaban, desconectaban, tocaban, desconectaban, tocaban, desconectaban. Con eso generaban cambios en la corriente. Cuando abres, pues la corriente no puede fluir; cuando cierras, la corriente fluye y te generan este tipo de cosas. Entonces, lo que pasaría, digamos, con una bobina, el coche tenía el platino, que era la parte del circuito que aquí no pinté, que aquí está, que se está abriendo y cerrando. Aquí tendríamos abriendo y cerrando, este es el platino. Teníamos una bobina, que es un dispositivo que traen los coches, y de aquí a acá salía los cables para la bujía. No sé si a ustedes alguna vez les tocó desconectar un cable de la bujía y que les dieran unos toques espantosos, pero espantosos. Dolía muchísimo. Pues lo que pasa es que el voltaje era tan alto. Es una corriente minúscula, afortunadamente; si no, ahí te quedas muerto, ¿no? Es una corriente minúscula, pero un voltaje muy alto, y eso es lo que pasaría si yo genero cambios. Si no, digo, en términos físicos, lo que estoy diciendo es: como no voy a poder tener voltajes infinitos, quiere decir que esta función escalón no es precisamente un escalón. Si lo veo con más cuidado, es algo que se comporta así, ¿verdad? Así, y luego baja. Y entonces, bueno, la pendiente tiene que ver con qué tan fuerte o qué tan alto va a ser el voltaje, y bueno, pues ya ahí ya me quedan cosas finitas, que eso es lo que realmente sucedería físicamente en un proceso así. Pero entonces sí queda claro que para ver condiciones iniciales no las voy a andar viendo donde es difícil leerlas. No voy a ver la corriente en un capacitor ni el voltaje en una bobina. Soy más listo y lo que trato de hacer es ver la corriente en la bobina y el voltaje en el capacitor. ¿Por qué? Porque el voltaje en el capacitor, yo te puedo asegurar que en un instante por la izquierda y en un instante por la derecha, que es esta gráfica que estoy apuntando aquí, esto me dice: mira, fíjate, es todavía más cómodo, ¿no? Tú vas a medir en una ventana de tiempo el voltaje. Ah, pues aquí está mi ventana de tiempo. Oye, Arturo, pero ni siquiera te acercaste al cero. Sí, pero yo sé que esto es constante, ¿verdad? No me importa si yo sé que el sistema está en estado estable, no me importa medirlo aquí, que medirlo acá, que medirlo exactamente aquí, ¿verdad? Me va a dar la misma medición. Tengo tiempo suficiente para poder medir el voltaje en un capacitor antes de que el circuito se abra.
o en una bobina, me da tiempo para medir la corriente en una bobina, fíjense, es el mismo caso, ¿no? Pero ahora la corriente en una bobina, la corriente de la bobina pues va a ser constante hasta un instante antes de que se abra. Y cuando se abra, yo sé que medir en el tiempo t igual a 0 es exactamente igual a medirlo antes. Y medirlo antes es igual al de antes porque tengo estado estable. Entonces, medir aquí, medir en esta región, es muy seguro y cómodo. Medir en esta región, pues ya está más difícil porque las cosas están cambiando rápidamente, ¿no? O no tan rápidamente, ahí depende del sistema. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en los laboratorios. Vamos a buscar el lugar cómodo para medir las condiciones iniciales. Sí, profesor, de acuerdo. Ok. Entonces, a ver, vamos a poner un ejercicio de qué significa eso en términos de llegar al laboratorio. A ver, vamos a poner este ejercicio. Tenemos un circuito que tiene cierto voltaje. Este es F de T. Es una fuente de voltaje que pone una bobina, una resistencia. Oye, esa como que ya me la sé, ¿verdad? Y un capacitor. Ya chole con ese circuito. Pero bueno, pues vamos haciéndolo. Un Henry. La resistencia es 3 ohms. Y la capacitancia es 1/2 de farad. ¿Ok? Y entonces, lo que tenemos, bueno, pues ya sabíamos que esta es la segunda derivada más 3 veces la derivada más 2 veces y de t es igual a la derivada de f de t. Eso ya lo habíamos calculado previamente, pero ahora, fíjense, y de t, dijimos que y de t es la corriente. La corriente, sí, la corriente es y de t. Y yo puedo calcular el voltaje más menos el voltaje en el capacitor, ¿verdad? Fíjese, entonces, para test, para test menores que 0, no, más bien, perdón, más bien al revés. La solución homogénea es suponer que la fuente vale 0, ¿verdad? Entonces voy a apagar mi fuente y aquí tengo la bobina, aquí tengo la resistencia, aquí tengo el capacitor, ahí está. Y yo tengo que aquí voy a calcular Y0 de t. Entonces, yo lo pongo así. Entonces, el estado 0, acuérdense, esto es condiciones de entrada 0, ¿verdad? Esto es entrada 0. Entrada 0.
Y nos preguntábamos, oye, pero ¿quién es el que está provocando ahí que algo suceda? Porque si yo lo pongo en tiempos, si yo dejo esto en tiempos infinitos, pues fíjense, la energía que almacena la bobina o el capacitor se va a disipar por la resistencia, ¿verdad? Aquí tengamos resistencia, una bobina y un capacitor. Pero si yo digo, mira, pero es que cuando llegó el tiempo cero, lo que yo observo es, acuérdense que pedimos medir el voltaje en un capacitor o la corriente en una bobina, ¿verdad? Entonces, yo puedo medir, se puede medir, bueno, esto tengo que la derivada de 0 en t. Acuérdense, de y de t, la derivada de y más 3 veces y 0 de t, más el voltaje en el capacitor, que no, ahorita no me voy a preocupar por ponerlo en otra forma, en el tiempo t, tiene que ser igual a 0, ¿verdad? Entonces dijimos, yo cuido, yo cuido que medir la corriente en la bobina, porque yo sé que la bobina, el capacitor, perdón, se puede medir la corriente en la bobina porque la corriente en la bobina, que déjenme llamarle aquí B, que es justamente Y0, en 0 por la izquierda, es igual a la corriente en la bobina en 0 por la derecha. Dijimos que en una bobina no va a cambiar abruptamente la corriente. Entonces yo ya puedo saber cuánto vale si yo mido la corriente en la bobina, yo la estoy midiendo correctamente, ¿verdad? Y por algún motivo, esto supongamos que la medición dio 0. Dio 0. Pero en el instante 0 por la izquierda es igual a 0. Pero también sabemos que, dado que no pueden cambiar abruptamente, pues Y0 vale 0. Y ya tenemos una condición inicial, ¿verdad? Y ahora lo que hacemos es, sí, pero yo necesito otra condición, que es, déjenme ver, yo medí la corriente y ahí ya tengo
ya tengo esta situación. Entonces, si esto vale 0, espéreme un segundo. La componente de estado 0 si yo, ¿qué puedo decir? El problema que tengo aquí es, ¿qué puedo decir sobre cómo mido Y0' en un instante 0, ¿verdad? ¿Cuánto vale el cambio de la derivada? Porque acuérdense, las condiciones iniciales son que el valor de la función, que es y, que esa ya la pude medir. ¿Por qué? Pues porque en la bobina yo sé que no va a haber un cambio brusco, pero ¿qué puedo decir sobre en dónde más puedo medir cosas que no me van a generar un cambio radical? O sea, un cambio abrupto, ¿verdad? Dijimos, Arturo mide corrientes en bobinas y voltajes en capacitores, ¿no? Sí, sí, profe. Entonces, lo que yo tengo que hacer es, bueno, ya tengo una condición inicial. La condición inicial fue la corriente en la bobina, ¿verdad? Pero yo necesito la primera derivada de la corriente. Y entonces yo digo, oye, no, pero yo lo que voy a hacer es medimos el voltaje en el capacitor en un tiempo 0 por la izquierda. O sea, un instante antes de que las cosas empiecen a funcionar, yo mido el voltaje del capacitor. Esto sí se puede hacer. O sea, voy a poner medir corrientes en bobinas o voltajes en capacitores es factible. Medir voltajes en bobinas o corrientes en capacitores no lo es, porque las cosas cambian instantáneamente, ¿verdad? Pero estas que no cambian instantáneamente, ahí es seguro medir eso, ¿no? Entonces, dijimos que en el ejemplo, la corriente en la bobina en un tiempo 0 por la izquierda, dijimos que valía 0. Le pusimos ahí un medidor de corriente y dijimos que eso. Bueno, pues yo tengo que saber cuánto vale el voltaje en el capacitor en un tiempo 0 por la izquierda. Fíjense que si el voltaje en del capacitor en un tiempo 0 por la izquierda es 0, quiere decir que todo está descargado, que no hay almacenamiento de energía. Entonces, supongamos, esto es medido, el multímetro nos da la lectura de BC de 0 por la izquierda es 5 volts. ¿Ok? Ustedes llegaron con su multímetro, le midieron en el instante 0 al capacitor y dijeron, ah, mira, mide 5. Agarraron su multímetro, pero ahora en forma de amperímetro, y vieron que la corriente en la bobina valía 0.
Estas dos cosas las pueden hacer, las pueden medir. Pero ahora la pregunta es cuánto vale Y0', ¿verdad? En un tiempo cero. Entonces, lo que hacemos es, fíjense, si teníamos, ahí, ¿dónde quedó la bolita? Si teníamos que la segunda derivada de la corriente, bueno, la primera derivada, pues es multiplicar por D en ambos lados, ¿verdad? Pero en este caso, como tenemos la solución homogénea y la fuente está apagada, pues esta no importa. Entonces, nos queda D, que es esto, ¿verdad? Esto es D. Esto, fíjense, es D más 3 veces más todo esto operado sobre Y0 más BC en T. Esto es igual a 0, ¿no? Es simplemente multiplicar por D esta ecuación homogénea, ¿verdad? Entonces, fíjense que me queda que la derivada de Y0 más 3 veces Y0 más BC es igual a 0. Pero yo sé que aquí se me fue un espacio. Yo sé que YB, o sea, que esto es Y0 en 0. Yo conozco cuánto vale Y0 en 0. Y entonces fíjense que yo tengo, habíamos dicho que D más 3 evaluado en Y0 de T más BC en un tiempo T, dijimos que esto era igual a 0. Bueno, pero pues esto quiere decir que Y0' de T más 3 veces Y de T más, esto es T, más BC de T es igual a 0. Pero yo conozco este y yo conozco este, entonces puedo preguntarme por cuánto vale Y0'. Y0' de T va a ser igual a menos 3Y de T menos BC de T. Y habíamos dicho que Y0 era 0, entonces 0 menos BC que valía 5, pues menos 5, entonces la derivada es menos 5. Y ahora sí ya tengo, ahora sí, de mediciones, de mediciones en el laboratorio, encontramos las condiciones iniciales, Y0 en 0 y Y0' en 0. Y yo no sé si ustedes estarán contentos o no, pero yo estoy muy contento porque por primera vez no dependo de que una persona me haya dicho cuánto eran las condiciones iniciales, la persona se llama autor del ejercicio, sino que yo puedo ir al laboratorio y medir eso precisamente. ¿Sí, sí ven el asunto? Sí, profesor. Pues bueno, entonces ya sabemos que, digo, en términos eléctricos son estos, pero en términos mecánicos también hay equivalentes, ¿no? O sea, acuérdense que lo que veíamos era un sistema resorte, amortiguador, funciona parecido a la bobina y al capacitor.
Entonces, siempre hay una manera de poder medir las cosas con nuestros aparatos de laboratorio y de ahí obtener las condiciones iniciales de los problemas. Ya rompimos la atadura de que los ejercicios son completamente teóricos y me tienen que dar las condiciones iniciales porque si no, no voy a poder resolver el problema. Pues ahora, con esto que les estoy diciendo, ustedes pueden ir al laboratorio y medir sus condiciones iniciales. Y a partir de las mediciones, ustedes reconocen las condiciones iniciales. No es que Dios, autor del ejercicio, les sopló al oído cuánto valían las condiciones iniciales. Ustedes solitos pueden ir al laboratorio y medirlas. Esa es, digamos, una parte muy, muy importante de esto que hemos platicado. Ya son las 2 de la tarde, entonces detendremos la clase aquí. Vamos a ver qué sucede con la siguiente parte del problema, ¿verdad? Ok, ya resolvimos la solución. Bueno, vamos a ver una situación muy interesante que se llama la resonancia de circuitos o de sistemas, pero ya resolvimos la primera parte, la solución homogénea. Ahora tenemos que ir a la otra pedazo que separamos del problema, que era, ahora pones las condiciones iniciales en 0. Fíjate, aquí nos quedamos con las condiciones iniciales del problema y pusimos las fuentes en 0. A eso dijimos que era la solución de entrada 0. Pero nos falta la solución de estado 0. La solución de estado 0 es decir, pues ahora mis condiciones iniciales son unas muy particulares, casi todo en 0, excepto una, y lo que voy a suponer ahora es que la fuente no vale 0, la fuente ya tiene el valor que tenga que tomar, y con eso, cuando lo sume, voy a obtener todo lo necesario. Entonces vamos a ir en ese camino. Bueno, pues entonces nos vemos el jueves para continuar con esta parte del curso, ¿sale? Ok, profe. Saludos, profesor. Muchas Mucha gracias. suerte. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias.